Si usted su cálculo es de 7,000 pesos, pero su último salario cotizado fue de 10,000 pesos, a usted le otorgarán la pensión por esos 10,000 pesos. Esa diferencia de 3,000 pesos en este ejemplo se va a tomar del Fondo de Pensiones del Bienestar. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Es un gusto enorme siempre saludarlos, siempre poder tener este contacto con ustedes, poder brindarles esta información. Y en este caso va a ser un tema que quiero que sea corto, contundente, muy resumido, que es precisamente sobre las reformas ya aprobadas en estos días, el 30 de abril precisamente, el 30 de abril del mes pasado, pero quiero únicamente manejarle los puntos importantes de esta reforma aprobada, ya publicada en el Diario Oficial y ya está vigente, porque hay mucha información, demasiada información en los medios, y creo que todos ustedes a veces incluso se pueden confundir, pueden escuchar una información, otra, y no alcanzar a entender qué es en concreto lo que está sucediendo o lo que se aprobó. Y eso es lo que yo les quiero comentar, sin mostrarles el Diario Oficial como en otras ocasiones lo hemos hecho, como en la ocasión pasada, mostrarles la Gaceta directamente. Es mucha información la que se maneja. Si ustedes quieren ver la noticia directamente o leerla del Diario Oficial, lo pueden hacer. Es el Diario Oficial del día 30 de abril. En ese Diario Oficial, así lo buscan, se dio a conocer esta publicación. Entonces, si ustedes los que requieran o quieran leerlo completa, toda la información, lo pueden hacer directamente. Pero en este tutorial lo que quiero es darle los 3 puntos concretos que se aprobaron y que de alguna manera a ustedes les interesa. Entonces, el 30 de abril, hace 2 días, se publicó en el Diario Oficial de la Federación precisamente ya la reforma, en materia de pensiones. Esta reforma que se ha venido hablando, que se propuso, que vimos, que conocimos a través de la Gaceta, de la iniciativa, de la propuesta. Aquí ya está la reforma establecida en materia de pensiones, en los términos en que quedó y qué puntos son los más importantes que a ustedes les interesan. Y entró en vigor ayer, el 1 de abril ayer, bueno, va a ser unos días después que va a ver ustedes este video, pero es precisamente en estos días, el 1 de mayo, que entró en vigor. ¿Y qué es lo que se aprobó en concreto en materia de pensiones, que es lo que nos interesa? Se aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, de ese fondo que hemos estado hablando, que se creó precisamente y que se va a llegar de recursos de muchos lados. Ese es el objetivo desde el Instituto de los Bienes Recuperados, Robados y Recuperados para el Pueblo, de la aerolínea que se está manejando en este momento, de muchas formas y de muchos recursos que van a entrar a este fondo con el objetivo. Este fondo, ¿qué objetivo tiene? Precisamente que haya dinero para cubrir las pensiones, Ley 97, que van a ser al 100%, y ahorita vamos a hablar precisamente de este tercer punto. El primero es que se crea este fondo, ya se autoriza la creación de este fondo de pensiones para el bienestar, y que uno de estos, el segundo punto importante de esto, es que un medio o una forma
de allegarse a estos recursos es precisamente del otro punto del que hemos hablado, de los recursos de las cuentas inactivas de Afore, que son de personas de más de 70 años que tal vez ya murieron, que tal vez o que sus familiares, no tal vez, esas pensiones, esos recursos son recursos de estas cuentas que no han sido solicitadas por parte ni del titular ni de los familiares. Son cuentas inactivas de personas de mayores de 70 años que las Afore las tienen desde hace muchos años, las tienen ahí. Entonces, bueno, nosotros no vamos a entrar en polémica si es correcto o no es correcto. Ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Pero nosotros, en este caso, yo les quiero dar la información de lo que se aprobó. Entonces, en este caso, los recursos de esas cuentas de personas mayores de 70 años, de las cuentas de Afore, de personas de más de 70 años que no han sido solicitadas ni por el titular ni por los familiares, van a ser parte de estos recursos que van a llegar al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Son muchos recursos de los que se va a llegar a este fondo, pero uno de ellos, que es el que nos interesa, es el de la Afore en esta situación. Personas mayores de 70 años, cuentas inactivas, que no han sido solicitadas, van a ir directamente a ese fondo. Se habla de que se constituirá todo el procedimiento en este caso, de las personas que detecten, que se den cuenta, que se informen, que tienen recursos en una cuenta de la Afore. Se habla de que incluso a mediados de este mes de mayo se abrirá una ventanilla en donde podrán informarse de la reforma, podrán informarse de si ustedes tienen recursos en una cuenta en la Afore, que son mayores de 70 años y que ya debe de estar en el fondo de pensiones del bienestar, ustedes las pueden solicitar. De eso se habla. Todavía no está establecido claramente cómo va a ser, en dónde. Se habla de que a mediados de mayo se abrirá una ventanilla para todos ustedes que quieran tener esa información, que quieran recuperar esos recursos, podrán hacerlo a través de la atención que se les dé en esta ventanilla. Entonces, ya hablamos de dos puntos importantes. Con esta reforma en materia de pensiones se aprobó la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, que se creó principalmente para poder hacer frente a un pago de una pensión al 100% del último salario con que se cotizó, personas ley 97. Vamos a ir a ese punto, pero ese es el primero. El segundo, en este caso, es que estas pensiones, estos recursos de la Afore de personas inactivas mayores de 70 años van a ir a ese fondo de forma automática. Si usted está en estos casos de personas que tengan recursos, que son mayores de 70 años, que ya están inactivos desde hace mucho tiempo, van a poder ir a solicitar estos recursos. Se declaró que son recursos imprescriptibles. Anteriormente se manejaba un tiempo de 10 años. Después de esos 10 años pasaba ya estos recursos al IMSS, o la Afore entregaba estos recursos al IMSS. Ahora ya no van a pasar estos 10 años ya de forma automática. Si se tienen 70 años, ya no se está activo y no se ha solicitado esta cuenta, pasará de forma inmediata. Nos dicen que habrá un procedimiento para poder recuperar estos recursos. Se ha insistido mucho en que si una persona que tiene estos recursos, el titular o los familiares lo van a poder recuperar. Ese es el punto 2.
Y el punto 3 precisamente es ¿para qué es este fondo? ¿Para qué es este dinero que se quiere llegar para que llegue, ¿verdad? Al Fondo de Pensiones del Bienestar? Pues precisamente para cubrir las pensiones de las personas que se pensionen por ley 97, que iniciaron su cotización posterior o a partir del 1 de julio de 1997, que son ley 97 y que se van a pensionar a los 65 años, ese es otro requerimiento, es a partir de los 65 años, y que estas pensiones van a iniciar a proporcionarse a partir del 1 de julio de este año, ya dentro de 2 meses. Entonces ya va a iniciar la entrega de estas pensiones al 100% del último salario con el que se cotizó, siempre y cuando no rebasen un límite o una cantidad de 16,777 pesos este año, punto 68, este año, porque ese es el promedio de cotización en el IMSS. Cada año va a ir cambiándose, va a ir modificándose de acuerdo al promedio de las cotizaciones en el IMSS. Ese es el promedio que se considera o que se calcula este año, del año pasado, 2023, que se va a aplicar en este 2024, y el promedio del 2024 se va a aplicar en el 2025 como límite de pago para estas pensiones. Ya lo habíamos explicado, pero se los vuelvo a comentar. ¿Cómo funciona esto? Si usted es ley 97, tiene 65 años, se va a pensionar ya, y usted, su último salario cotizado es de 10,000 pesos, pero su cálculo de pensión, de acuerdo a los recursos que usted tiene en la Afore, porque recuerden que ley 97 se calcula la pensión de acuerdo a los recursos que usted tenga en la Afore. Si usted, su cálculo es de 7,000 pesos, pero su último salario cotizado fue de 10,000 pesos, a usted le otorgarán la pensión por esos 10,000 pesos. Y esos 3,000 pesos de diferencia entre lo que se le calculó de acuerdo a los recursos del Afore que usted tenía, la diferencia entre ese salario y el que usted tuvo por última vez en su cotización, esa diferencia de 3,000 pesos en este ejemplo se va a tomar del Fondo de Pensiones del Bienestar y se le va a otorgar a usted esa pensión de 10,000 pesos con el último salario que usted cotizó. Pero si usted tenía, o en su cálculo de pensión resulta un cálculo de pensión de 15,000 pesos, o de igual manera 7,000, aquí puede ser cualquier cantidad menor a los 16,777. Si usted cotizó o 20,000, pero su último salario fue de 20,000, por ejemplo, usted su cálculo por este promedio, ¿verdad? Ahora ya de la pensión garantizada o de los recursos que tenga en su Afore, resulta que su cálculo es de 15,000, pero su último salario fue de 20,000, no se le va a dar la pensión de 20,000 porque hay un límite. Hay un límite, en este caso, que en este año son 16,777.68 pesos. Quiere decir que si a usted su cálculo fue de 15,000 pesos, pero su último salario fue de 20,000 y usted dice, bueno, pero me dijeron que me van a pensionar con el último salario que yo coticé, sí, siempre y cuando no rebase los 16,777 pesos. ¿Qué quiere decir esto en este ejemplo? Que si usted cotizó 20,000, no le van a dar la pensión de 20,000, le van a dar la pensión de 16,777.68 pesos este año, porque ese es el límite al que se puede llegar y el que se va a otorgar.
Espero que quede claro con estos ejemplos cómo va a funcionar este esquema, porque esa es la realidad. Va a ser al 100% del último salario cotizado de las personas que no rebasen de 16,777 pesos, pero de las que lo rebasen no es el 100% de su último salario. Ese es la cantidad límite. Es como en modalidad 40 o en la pensión ley 73, que el límite son 25 UMAS. No se puede alguien pensionar aunque haya cotizado con salarios más altos de 25 UMAS, no se puede pensionar con un salario más alto de 25 UMAS. De igual manera, entonces, aquí en ley 97 no se va a poder pensionar con un salario más alto de 16,777 pesos. ¿Y quién va a complementar esta diferencia entre el resultado de su cálculo con sus recursos de la Afore y su último salario? Pues va a ser este Fondo de Pensiones del Bienestar. Hay toda una historia atrás de estas reformas. Sabemos que en 1997 pues, se aprobó precisamente esta creación de la Ley 97, se actualizó la Ley 73 e inició el periodo de Ley 97 con otro esquema precisamente que iba a ser el que se pensionaran con los recursos que tuvieran en la Afore, ya no con aquí un pago a través del gobierno federal de el promedio que diera a usted como ley 73, todavía actualmente se hace con el promedio de sus semanas cotizadas, no exactamente el promedio, el cálculo en donde intervienen sus semanas cotizadas, que como mínimo se requiere de 500 semanas, su edad, si es por cesantía o por vejez, y el salario promedio de los últimos 5 años. Ley 73, así era hasta 1997 que se crea esta reforma, y entonces da un giro totalmente estas pensiones, en donde ya las pensiones eran muy bajitas, en este caso se cambió a que los recursos que iban a proporcionar esta pensión eran los recursos de la Afore. Ahora hay esta nueva reforma. Hubo una reforma también en 2020 donde disminuyó el número de semanas de 1,250 en ley 97 a 1,000 semanas, en donde a pesar de que pues se acabaran los recursos de la Afore, usted iba a seguir teniendo una pensión mínima, ¿verdad? Por parte del gobierno, muy, muy mínima, pero ahora tenemos históricamente esta reforma que pues nos da esos factores, esos nuevos factores. El límite para pensiones ley 97 con 65 años de edad va a ser de 16,777 pesos. Ese es el límite, pero va a depender del último salario que usted haya cotizado. No le van a dar siempre 16,777 pesos como lo vimos en los ejemplos, no. Va a ser precisamente el último salario con el que usted cotizó, siempre y cuando sea menor a 16,777 pesos. Y esta diferencia entre el cálculo real que usted, al cual tendría derecho, la diferencia se va a tomar de este Fondo de Pensiones para el Bienestar, en donde se va a ir a ese fondo los recursos de la Afore de cuentas inactivas de personas de más de 70 años. Entonces, esos son los 3 puntos que creo que son más importantes que usted conozca para que no, después de ver tanta información, pues no entendamos en qué concluyó, finalmente qué es lo que se aprobó. Se aprobaron estos tres puntos que
En el caso de pensiones son los que nos interesa todo porque finalmente en nuestro país y todos los cambios que haya nos deben de interesar, pero en materia de pensiones, en materia de reforma de pensiones, en esta reforma que se publicó en el Diario Oficial del 30 de abril y entró en vigor a partir del 1 de mayo, son los 3 puntos más importantes. Se crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, se toman los recursos del Afore de personas de mayores de 70 años, cuentas inactivas, pasan automáticamente al Fondo de Pensiones del Bienestar para poder tener recursos y poder solventar estas pensiones que a partir del 1 de julio iniciarán pagos de estas pensiones con un límite superior de 16,777 pesos, siempre y cuando su último salario no rebase de este monto, o si no alcanza este monto, bueno, con el último salario, con el 100% del último salario que usted cotizó, siempre y cuando no rebase esta cantidad, será su pensión. Espero, no quiero darles más información, de verdad, si quieren leerlo completo, a muchos de ustedes les gusta enterarse de la fuente principal y leer todo completo, es bueno. Hay personas que no, que tanta información nos confunde, entonces pueden leer el Diario Oficial del 30 de abril de este año, y que saben que la vigencia inicia al día siguiente de su publicación. Quiere decir que si se publicó el 30 de abril, el 1 de mayo, pues inició su vigencia. Espero que de verdad les haya quedado claro. No quise retomar nuevamente toda la Gaceta, la iniciativa, la reforma ya en el Diario Oficial de la Federación. Es mucha información, pero creo que estos son los puntos principales. Espero que les haya quedado claro, que les guste que pues de alguna manera les desmenucemos esta información. A veces es complicada y de verdad el objetivo es que les quede claro a ustedes esta información, y como comentamos en los tutoriales pasados que les íbamos a estar teniendo al tanto de lo que sucediera, y es por eso que quisimos darle esta información, porque se acaba de aprobar ya, ¿verdad? Entonces tenemos que ir dándole seguimiento. Cuando lo hablamos era iniciativa, ahora ya se aprobó, entonces pues ese es nuestro compromiso, que usted esté enterado de la manera más sencilla posible. Pues muchísimas gracias. Este es el tema de hoy que está en boga, ¿verdad? Que está pues en todas partes, con diferentes formas de información o de comunicación de diferentes canales. Y bueno, esta es nuestra aportación de tratar de dárselas lo mejor, lo más concreta y dándole los puntos más importantes. Como siempre, es un agradecimiento enorme. Si ustedes requieren, como siempre lo comentamos, de ponerse en contacto con nosotros para una información, una asesoría, una consulta, incluso de este tema. Hay muchas personas que nos consultan para precisamente comentarnos o preguntarnos sobre estos temas de este momento, o una consulta sobre alguna duda que tengan sobre su proceso de pensión, o alguna planeación que requieran, su planeación de pensión. De verdad, siempre yo se los comento que es muy necesario que tengan su planeación de pensión muy particular de ustedes, de todas sus situaciones que están, por las que están en este momento. Entonces, con mucho gusto aquí estamos. Nos pueden contactar, aparecen en la parte inferior del tutorial o del video, aparecen los datos de contacto, que son los únicos. No tenemos más, no tenemos asociados, no tenemos a otras personas a través de las cuales puedan llegar a nosotros. No, por favor, únicamente es a través de este WhatsApp y de este correo electrónico que se les menciona, que nos pueden contactar a nosotros directamente, a mí, ¿verdad? Que soy la que me pongo en contacto con ustedes,
cuando ustedes así ya lo requieren, requieren de un servicio, ¿verdad? De una consulta o de una planeación, directamente yo me pongo en contacto con ustedes. Nuestro WhatsApp es el 55 49 13 53 19 y nuestro correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Con mucho gusto los atendemos. De verdad, es muy necesario que en este proceso de pensión, que es tan importante, ustedes tengan toda la información y todos los elementos para poder llevar a cabo su proceso de la mejor manera. Muy agradecida con todos ustedes por el contacto que tienen con nosotros, por todos los comentarios que nos hacen, por todas las bendiciones que nos dan. Bueno, es una energía tan hermosa que no se paga con nada. Muchas gracias, de verdad. Siempre tratamos también de darle algún mensaje, de alguna frase, de alguna idea para estar mejor, ¿verdad? Dinámicas, y vamos a continuar haciéndolo. Y en este caso, bueno, vamos a continuar con estos temas que en ese momento pues hay que abordarlos, porque son temas actuales y que merecen que ustedes estén al tanto de todo esto que sucede. Muchísimas gracias de verdad por sus atenciones y estamos aquí para atenderlos. Muchísimas gracias. Buenas tardes.